Hola, hola, mi nombre es Sandra. Y yo Moisés. Y esto es Emparejados. Hoy le vamos a hablar sobre el libro El demonio en la botella, el diablo en la botella, el no sé qué de la botella. Sí, tiene muchos nombres. Nosotros lo conocemos como El Diablo de la Botella. Por ahí tenemos el libro. Pero Prestado. lo prestamos. Un saludo a la persona a la que se lo prestamos. Ella sabrá quién es. Si es que ve el video. Y No yo tampoco creo. Pero bueno, lo importante es que vamos a hablar sobre ese libro. Es un libro bien interesante y como siempre les digo, no es para que ustedes sustituyan la lectura del libro por el video, porque aquí no vamos a decir, no vamos a entrar en todos los absolutos detalles que tiene el libro ni nada por el estilo, pero que sea como nuestra opinión respecto al libro y algunas ideas que tengamos al respecto. Pero el video quiero que sepan que sirve para motivarlos a la lectura y no para que sirva como un sustituto. Eso lo digo siempre, así que lo vuelvo a repetir. Ya es parte de la intro. Ya es parte de la intro, claro. Y bueno, como a mí me gusta más que Sandra nos dé el resumen del libro porque ella agarra como más detalles. Yo podría decirles como resumen del libro que es un diablo en una botella que concede deseo. Un tipo lo agarró, hizo una casa muy grande y después vendió la botella y después pasaron muchas cosas y un borracho agarró la botella y se la llevó y fin de la historia y fueron todos felices para siempre. Ese es mi sinopsis del libro. ¿Qué tienes tú para decir? Te saltaste todo el libro, básicamente. Esta es la historia de un marinero llamado Kiwi, que está en un lugar donde ve casas muy bonitas. Y él dice, quiero una casa parecida a esta. Ve a un propietario de una de las casas y el propietario lo hace pasar. Y le enseña la casa, le muestra todo lo que tiene que ver. Y él dice, wow, yo quiero una casa igual a esta, pero solo tengo $50. Y el propietario le dice, sí, $50 te alcanza. Y él dice, ¿por la casa? No, por esta botella. Y le saca una botella gorda, cuello largo, color lechoso, con una sombra dentro. Y le dice, mira, esta botella fue hecha en las llamas del infierno. No se rompe, no le puedes hacer ningún tipo de daño. Entonces tú llegas y le pides un deseo a esta botella y ella te lo va a cumplir. Pero si tú te mueres con esta botella, sin tú haberla antes vendido a un precio menor al que me la compraste, te quemas en las llamas del infierno. ¿Qué dijo aquí? Este pana me está cayendo a coba. Y le En dijo, criollo. ajá, y entonces le dice, mira, pero ¿cómo puedes asegurarme de que el cuento que me estás echando es verdad? Entonces él le dice, bueno, cómpramela por $50, dame los $50 Y pide los y pide lo que tú quieras. Pide los Y $50 pide los de $50 vuelta. de vuelta. Si se te concede, bueno, Chévere. te darás cuenta de que es verdad. Y si no se te concede, Lástima que quedaste con la botella. me la das de regreso, yo te doy tu plata y ya. No, ese contrato con él no hubo. Con él no hubo. Entonces, ¿cómo Él fue? dijo, bueno, dale. El tonto cayó, le dio los 50, pidió los 50 y le dijo, bueno, ahora quiero que se vaya de mi casa. Listo, dice, ¿tú ok, perdón? No, pero él le demostró de alguna manera que... No, esa fue la prueba. Y ya él tenía la botella. Bueno, ustedes lo verán cuando lean el ustedes libro. lean el libro. Entonces se va y le dice, bueno, voy a poner las otras pruebas a ver si es verdad. Deja la botella en un lugar y se va. Entonces se aleja y de repente siente la botella en la chaqueta. Dice, bueno, otro punto que es verdad. Va a una tienda y le dice, mire señor, le vengo a vender esta botella. El señor, ¿a qué precio tiene? $90. Ah, está muy cara, pero este vidrio es muy raro y no sé qué. Bueno, tengo los $90. Pone la botella y él se va. Cuando llega el bote donde está, a su bote, abre el cofre y está la botella. Entonces, no la puede vender al precio mayor que del que la compró. Siempre tiene que ser menor a la transacción que él hizo. Bueno,
el amigo que lo estaba esperando en el bote le dice, ¿qué te pasa? Y le comenta todo lo que vio y le dice, bueno, pide tu deseo y si tu deseo se hace realidad, yo te doy mi palabra de que te compro la botella. Bueno, vino él y dijo, bueno, yo quiero mi casa así, así, asado. Y mi plata para vivir para el resto de mi vida. Chévere. Se van a su ciudad natal y llega un señor y le dice, mire, se murió su tío y su primo. Su tío era millonario, el único heredero era el hijo y el hijo también se murió, entonces él pasó a ser el heredero. Entonces, Se bueno, te está enredando mucho la lengua, es ¿no? porque tengo sed. Ajá. Beba agua, señorita, no se preocupe. Y me das de una vez. Bueno, entonces conoció un albañil o ingeniero, como lo quieran llamar. Un Ingeniero, que le iba a construir la casa. arquitecto. Arquitecto, ¿no? Ujú. Bueno, conoció un arquitecto, le dijo, mira, este es exactamente el monto para hacer su casa de los sueños. Y era exactamente la cifra que le heredó el tío. Ujú. Y bueno, chévere. Le hizo su casa, tacatá. Su amigo le dijo, bueno, yo te voy a comprar la botella porque yo tengo palabra. Pero antes, quiero que me hagas ver el demonio que hay en la botella. Kiwi le pide al demonio que salga, ve No. el demonio, Ajá, sí, aquí. ve el demonio y dice, bueno, también tengo mi palabra y se la voy a comprar. Le compra la botella y le dice, bueno, váyase porque ya yo no quiero hacer más nada de esa botella. Ujú. Se va. Bueno, él vive feliz en su casa hasta que un día, bueno, voy a bajar al pueblo. Y de regreso a su casa se encuentra con lo que hace sufrir a los hombres, según Calixto. No son las matemáticas, son las mujeres. Se enamora de la muchacha que se llama Cocúa y le dice, mira, ¿estás casada? ¿Y quién eres tú? Y dice, no, yo soy una humilde muchacha. Dice, bueno, yo me voy a casar contigo, llévame para que tu papá. Van a casa de Cocúa y el papá claramente lo reconoce, le dice Mr. Kiwi. Cocúa se da cuenta que es Kiwi, el de la casa gigante, hermosa. Y dice, ah, bueno, tengo una casa buena. Bueno, dice, bueno, sí, se puede casar con mi hija y tal. Y él se va feliz para su casa porque se va a casar pronto con Cocúa. Feliz y contento, se va a bañar y se da cuenta de que tiene unas manchas negras. Va al médico y efectivamente el médico le dice que tiene lepra. En esta situación, él dice, cónchale, tengo lepra, o sea, no me voy a poder casar con Cocúa, entonces voy a tener que sacrificarme a buscar la botella de nuevo. Se va a buscar la botella, se da cuenta que su amigo no la tiene Y sigue en la y búsqueda. sigue en la búsqueda. Cada vez que ve una casa bonita dice, por aquí estuvo la botella. Claro, pero entonces él pensaba, cuando vea a una persona que tiene mucha riqueza, que tiene una casa bonita, que tiene un montón de cosas, pero que se le ve angustiado, entonces ya sabré que estoy cerca de la botella. Y efectivamente se consiguió a su muchacho angustiado. Ujú. Y le dijo, mire, vengo por la botella. Y le dice, ¿usted está seguro? Sí. Porque ha bajado mucho de precio ¿Cuál es desde el que usted la precio? compró. ¿Cuál es el precio? $1 Ujú. Y bueno, que uno todo toque. Y recuérdense que solo se vende la botella por monedas acuñadas. Entonces tiene que ser por una moneda expedida por algún estado, una moneda legal. Entonces, la compró, pidió que se le curara la lepra y efectivamente se le curó la lepra. Se casó con Cocúa, todos felices hasta ese momento. Luego vino el tormento de Kiwi. Se acordó que se iba a quemar en las llamas del infierno y se empezó a afligir. Se puso triste, lloraba, pero cuando estaba con Cocúa, feliz. Ujú. ¿Qué pasó? Que Cocúa se dio cuenta de que algo no estaba bien. No sé si el problema era ella o era él. Entonces, bueno, se pusieron a hablar y él le contó todo Se sobre la pusieron botella. tristes los dos. Los dos, sí, es verdad. Entonces uno se iba para un balcón a llorar y el otro se iba para otro balcón a llorar y Porque la estaban casa los era grande. dos tristes. Uno porque se iba a quemar en el infierno y la otra porque sentía que no podía complacer a su marido, que su marido estaba triste desde que se casó con ella, antes era feliz y desde que se casó con ella, ahora una tristeza muy arrecha. Entonces ella pensó que era ella. Que el problema era ella. Entonces, nosotros nos combinamos sin ponernos de acuerdo. Viste, mami, o sea, Wow. creo Apaga que el Bluetooth. pensamos igual. Bueno, le comentó a Cocúa el problema de la botella, y Cocúa le dijo, bueno. Cocúa tenía dos opciones.
o lo ayudaba o se iba. Tomó la primera opción de ayudar. Y le dijo, mira, esposo mío, aquí 1 centavo de dólar es 1 centavo de dólar. Pero en Francia son 5 centavos por 1 centavo americano. De manera que vámonos a Francia y allá tenemos 5 intentos para vender. Y listo, vámonos. Hicieron su maleta y se fueron para Francia. Pero en Francia no tuvieron suerte. No, porque cuando le intentaban vender la botella se daban cuenta de que la gente o los estigmatizaba porque creían que tenían tratos con el diablo, que lo era, Lo era básicamente. o, No directamente, pero sí. ajá, exacto, o no le creían simplemente al relato porque era muy fantasioso un relato de que una botella le Sí. cumplía todos sus A sueños. Coco le decían la bruja de las 4 islas, algo así, ¿no? Ajá. Los tenían como brujos, los tenían como Sí, locos. como lo peor de lo peor. Ajá. Entonces, nada, Kiwi se empezó a A atormentar de deprimir nuevo porque se daba cuenta de que no había quien le no había comprara la manera botella. y se iba a quemar el infierno. Entonces, Cocoa ¿qué? dijo, hay que buscar otra manera. Y salió a la calle. Se consiguió un anciano tosiendo y le dice, mire, usted no querrá comprarme esta botellita para sanar esa tos. Ah, con que usted es la bruja. Me Ajá. quiere condenar al infierno. Dice, no, venga acá, siéntese aquí, vamos a echarle un cuento. Y le echó el Y le cuento. comenta toda la historia que tuvo con Kiwi, todos los sacrificios que han pasado. Y él dice, cónchale, está muy bueno esto. Bueno, entonces hágame un favor, vaya y cómprele la botella a mi esposo y viene y yo se la compro. Y él dice, de verdad, sí, de verdad, vaya y yo se la compro. Yo tengo palabra. Se fue el señor, Cocoa quedó solo y dijo, nah, se lo pensó. Pero bueno, era su palabra. Volvió el señor. Y el señor le dijo como que, no, bueno, yo me voy a sacrificar. Y yo, no, yo tengo mi palabra, así que voy a comprarse. Dios te bendiga, le dijo el señor. Le compró su botella y ya se fue para su casa. O sea, ni siquiera se fue de inmediato. Fue como que caminar a la nada y en la mañana se fue para su casa. Kiwi feliz, le dijo, nah, me compraron la botella, ese viejo tonto. Se va a quemar en el infierno, yo estoy feliz, no sé qué. Y Cocoa estaba en la postura de, cónchale, no es mejor entender al Señor que se sacrificó, se va que es mejor orar por el Señor. Ajá. ¿Y qué pasó? Que Kiwi se molestó porque dijo, ¿cómo va a preferir Como va a tener consideración por ese señor que con su esposo? Claro, en vez de alegrarse por esto de que ya yo no tengo la botella y tal, prefiere preocuparse por el señor. Pero Kiwi no sabe que la botella en realidad la tenía la Cocoa. Ajá, exacto. De manera que él se fue a festejar por ahí y ella Se fue a festejar, ella se quedó y bueno, en eso de que él estaba festejando, bueno, le estaba comentando a los amigos, bueno, tengo problemas con mi esposa porque mi esposa es esto, es aquello, bueno, sacó sus conclusiones erradas y sin tener en cuenta muchas cosas y se le acabó el alcohol. Cuando él se estaba devolviendo a su casa, intentó hacerlo lo más callado posible, llegar a la casa así, sin hacer mucho ruido, y vio por la ventana que Cocoa tenía la botella. Y él pensó, ¿será que la venta no se hizo efectiva y la botella volvió a nosotros? Y entonces cuando él entra a la casa, ya no está la botella y está Cocoa actuando normal. Porque cuando él vio a Cocoa estaba llorando con la botella al lado. Y de pronto ya Cocoa estaba normal y no estaba la botella. Entonces él dijo, entonces no fue que se devolvió la transacción, sino que Cocoa la compró. Entonces, ¿qué dice Kiwi al respecto? Dice, no, bueno, me tocaré sacrificar otra vez por la esposita mía. Y se va por uno de esos alcohólicos que está con él y le dice, mira, ve a comprar la botella. Mi esposa tiene una botella y le describe qué es lo que pasó con la botella. Y dice, compra la botella, vienes y yo te la compro. Y el tipo le dice, bueno, si te estás divirtiendo conmigo diciéndome esta mentira, entonces yo después me voy a divertir contigo con un tubo de hierro. O sea, imagínense lo loco que estaba ese tipo. Ese tipo fue, le compró la botella a la esposa y dijo, lléname esta botella de ron. Se la llenó y dijo, ay Dios, alcohol infinito. Ya yo estoy condenado. Y bueno, llegó aquí Kiko y le dije, bueno, dame la botella y toma el dinero. Y él, no, ¿cómo se le ocurre, señor? Pero te vas al infierno. Ya yo sé que voy al infierno, hace rato lo sé.
y esta botella es mi única compañera. Y no le vende la botella. Y el borracho se quedó con la botella y Kiwi quedó feliz con Cocúa, felices para siempre. Colorín colorado. Este cuento se ha terminado. Suscríbanse. Ahora me voy. Bueno, ahora, ¿qué tendrías para decir respecto al libro? Bueno, ¿Qué te pareció interesante? interesantísimo la ética que tienen las personas en ese libro, ya que, por ejemplo, la situación más, ¿cómo se le podría decir eso? Esa situación tan horrible que tenía el muchacho que ya la compró por 2 centavos, perdió la noción del tiempo y dijo, venderla a una va a estar Muy complicado. complicado porque ya ahí va a estar condenado. Y sin embargo, Y le sin explicaba embargo le a dijo, las mire personas. señor, se va a quemar en el infierno, ya no tiene posibilidad de venderla otra vez. Eso a mí me parece una cosa impresionante, la ética que tienen todos en el cuento, básicamente, Porque porque todos nadie engañó a explican, nadie y todos sí, explican las reglas y todos explican las ventajas y las desventajas. Nadie en ese sano sin que parezca, o por lo menos no se dice en el libro, que esa sea un una regla. requisito para vender la botella, que tú le expliques a la gente todo lo que les va a pasar. Entonces, en ese sentido, bueno, está bueno. Por el otro lado, bueno, también estuvo interesante el hecho de que Cocúa y Kiwi tuviesen la capacidad de sobreponerse a ese problema y buscar la manera de tener buena comunicación para resolverlo. ¿Sabes qué otra cosa me parece bonito del libro? Que los dos siempre buscaban sacrificarse por el otro. Eso es muy interesante, o sea, porque demuestra cómo es una pareja funcional. El deber ser de una pareja es siempre velar por el bienestar de la otra. Entonces, es como hay una parte en la Biblia, en el libro de Corintios capítulo 13, que habla sobre el amor, ¿no? Y entonces una de las cosas que dice es que el amor es sacrificado, que el amor no busca lo suyo, o sea, pensando de que no, esto es mío y eso no es tuyo y tal, sino que las personas cuando se aman buscan directamente el beneficio del otro, compartir las cosas que tienen. Lo importante es que, bueno, este relato nos muestra cómo la comunicación puede ser efectiva para salir de ese tipo de problemas. ¿Qué quieres tú resaltar del libro? Yo quiero resaltar del libro el concepto de la angustia. Leí un libro que se llama El concepto de la angustia en Kierkegaard y una de las cosas que hace es relatar cómo opera la angustia en la persona. Un libro de antropología filosófica y bueno, es bien interesante porque habla del concepto de la angustia que está muy presente en el libro de Stevenson, porque siempre que la persona tenía la botella se veía en ese estado de angustia. Ahora, ¿qué es la angustia para Kierkegaard? Él lo describe como ¿cómo es que se llama? El vértigo de la libertad. Es la sensación que las personas sienten cuando se dan cuenta de que son libres y que pueden elegir y que en la decisión va a traer cierto tipo de consecuencias. El darse cuenta el humano de que es libre le genera una sensación complicada, que es esa sensación de angustia, que no es un mal, sino que es algo con lo que la persona tiene que vivir, no hay que dominar esa sensación de angustia, pues, básicamente. Porque hay una angustia del bien y hay una angustia del mal. ¿Y en ese libro no sale cómo controlar eso? No, porque lo que hace es una descripción. Él Del sentimiento describe el problema y cómo opera en el humano el problema y tal. Claro, también hay una parte en que dice que una forma de superar la angustia es la comunicación, porque hay un concepto de la reserva y lo demoníaco también dentro del libro, que dice que cuando la gente ya está en pecado, porque es un libro extraño, es un libro que me sirve para
un poco entender la conducta de los personajes dentro del libro, pero que no habla propiamente de esos. O sea, bueno, lo uso yo como un instrumento para analizar el libro, pero en realidad es el concepto de la angustia para explicar después algo que tiene que ver con el pecado original y una cosa teológica así extraña, pero que yo uso ese libro para entender a los personajes. Lo demoníaco y el estado de reserva es eso. La persona cuando peca se empieza a ensimismar. No habla con nadie ni nada, no expresa el sentimiento que tiene, sino que es un sentimiento como de reserva. Y esto tiene que ver con lo demoníaco. Para Kierkegaard, ese sentimiento de aislarse es el estado demoníaco que dice él. Claro, porque como es un libro teológico, lo que busca es dar explicación a todos esos momentos donde las personas endemoniadas en el Nuevo Testamento eran mudas, por ejemplo. Ese es un caso particular donde las personas no decían nada desde hace mucho tiempo, estaban muchos años mudos, y él intenta dar una especie de explicación ahí en ese sentido. Pero lo que nos importa no es eso, sino buscar la manera de entender lo demoníaco dentro de este libro de Stevenson. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que Kokua y Kiwe, en el momento de que están en esta situación compleja donde tienen un trato con el demonio directo, buscan la manera de esconderse del otro. Cuando Kiwe tenía la botella, se escondía de Kokua y sufría solo. Cuando Kokua tiene la botella, sufre sola también. Y ese concepto lo vemos claramente reflejado ahí en la conducta de esos personajes. Y dice el autor, Kierkegaard, que para salir de ese estado, una de las cosas que tiene que hacer uno, bueno, es abrazarse a la fe y todo lo demás, pero también tiene que ver con la comunicación. La comunicación es muy importante. Y en este libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman también sale este concepto como el estado del cerrojo o algo así, que es como el estado donde las personas se ensimisman también como un método de defensa ante lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, eso lo quería resaltar porque ese libro me ayuda como a entender el proceder de los personajes. Otra cosa interesante, bueno, ¿qué puedes decir tú más al respecto? ¿Qué conclusión sacarías tú del libro? La conclusión es que la comunicación es vital. ¿Qué otra cosa? Sí, no puedes encerrarte e intentar pelear con un problema solo, sino que tienes que buscar la manera de manifestarlo para que otras personas puedan ayudar. En pareja es muy vital la comunicación. Porque sí, ninguno de los dos somos adivinos, no puede ser que le está pasando al otro. Es súper cliché esto de que lo clave en las relaciones de pareja es la comunicación, pero es que de verdad que es que no hay otra forma de decirlo, de verdad es súper clave la comunicación. Ese es un problema que tenía esta. Guarabrillí cuando nosotros empezamos, o sea, Sandra cuando empezamos, todos los problemas ella no los exteriorizaba, sino que se los guardaba y cargaba con todo eso, y eso era una cosa chimbísima. Y yo siempre le estuve diciendo, mami, pero habla conmigo, si tú quieres que yo cambie alguna cosa, dímelo, no simplemente veas que no lave el plato, por ejemplo, por decir cualquier cosa, no lave un plato, y entonces te molestas y sufres sola en vez de decirme, mira, Moisés, dejaste el plato sucio, ve a lavarlo, y yo me paro y lo lavo tranquilamente, o mira, ayúdame con no sé qué, y yo le ayudo en lo que sea. Pero si usted no habla de lo que le aqueja, pues es muy difícil es difícil que la persona adivine qué está pasando. Entonces, en ese sentido, bueno, el libro nos invita mucho a resolver los conflictos hablando con la otra persona. Como una crítica que yo hago, y es que como en el libro Kiwi siempre pensaba en él, nunca tuvo en los zapatos de Kokuba cuando él tenía la botella, por ejemplo. No era más fácil pensar, algo le debe estar pasando, vamos a ver qué está pasando. No, esta mujer no me quiere, prefiere pensar en otra persona que no es su esposa, y bueno, me voy. O sea, básicamente el altruismo
tiene como base la empatía. Entonces tenemos que empezar a ser un poco más empáticos, Sí. empezar a pensar en ponernos en los zapatos de los demás, a veces incluso sin entender muy bien lo que está pasando con la otra persona, darle como una especie de beneficio de la duda, o sea, decir, ok, no entiendo muy bien por qué la persona está procediendo como está procediendo, yo no sé muy bien qué le está pasando por la cabeza, pero vamos a no lo juzguemos tan rápido. Por ejemplo, como hacía Kiwe con Kokua, que le decía, ay, tú estás pensando en ese señor Que que ni ni nada tuyo. conocemos ni nada. En vez de alegrarte por lo que me está pasando a mí, te pones a pensar en ese viejo y tal. Pero claro, porque él no sabía todo lo que estaba pasando. Entonces esos problemas de comunicación generan problemas en la pareja, evidentemente. Sí. Bueno, yo sí, creo que esas dos son sobre todo las cosas más importantes que se pueden sacar de ese libro, la comunicación y la empatía. Y bueno, vamos con la sección de recomendaciones. En esta recomendación yo sí quisiera recomendar que lean el libro porque no tengo una recomendación que dar esta vez. Generalmente siempre que voy leyendo pienso en qué recomendaciones puedo hacer que sean más o menos afines al tema, pero en este caso Yo no quiero pensé en nada. recomendar una película que vimos ayer, que es difícil de entender, pero si ustedes prestan atención, sí la van a entender. No me sé el nombre. Por eso tienen Ajá, que prestar vamos a poner el atención. nombre por algún aquí. lado por aquí y bueno, listo. Esa es la Es recomendación de es de Brigitte. Robin Williams. Ok, y La buscaste, sí, no entonces... sabes cómo se llama. No, eso nos daremos cuenta cuando lo Hombres. busquemos ahorita. Y bueno, quiero decirles que se suscriban si quieren, que le den me gusta si quieren y que sobre todo busquen la manera de ser felices, de tener, Comuníquense. de tener empatía y de leer, porque de eso se trata Canal. este canal. Mira, este canal no busca otra cosa que incentivarlos a que lean un poquito más, porque muchas veces estar todo el día pegado en el teléfono no tiene mucho sentido. A lo mejor te entretiene un poco, pero a veces uno tiene que aprender a aburrirse, tiene que aprender a fijar la atención bastante tiempo en una sola cosa, que es una habilidad que se está perdiendo mucho. Y bueno, me pareció bastante bueno este video me ha gustado bastante, sobre todo porque las lecturas que vinculé con el libro me parecen bien interesantes. O sea, no era planificado, pero el libro que yo estaba leyendo de Kierkegaard El concepto de la angustia. era el concepto de la angustia, que justamente funcionó con el libro que queríamos leer esta vez. Entonces, bueno, a veces son así, los libros se conectan. Eso es lo interesante de leer, que te da mucho material para que después tú Conectes un libro con otro. conectes un libro con otro, o conectes libros con películas, o conectes libros con Canciones. con canciones, con cierto tipo de cosas. Entonces, Es que si tú te pones a ver la vida en general es muy común. sí, todo el mundo vive lo mismo. Es que ya lo decía la Biblia en Eclesiastés, que hasta el Naguará, a mí me llegan demasiadas referencias bíblicas. O sea, claro, como yo ese libro lo he leído como 25 veces en mi vida, pues cada vez que veo una cosa siempre me llega como una referencia de la Biblia. Es extraño. Algún día haremos Libro de la Biblia. algún libro de la Biblia, estaría bueno, por lo menos el de Eclesiastés, que habla mucho de la muerte y vaina, y que es muy así como oscuro, podría funcionar. Podría funcionar, ¿no? Sí, generalmente los libros de la Biblia son, bueno, la salvación y tal, pero como es un libro del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento tiene su cuestión, pues a lo mejor pueda funcionar en algún momento, pero no pronto. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle me gusta, compartan este video, por favor. Y sean felices. Pero si no quiere hacer nada de eso, por lo menos lea el libro. Que lo importante es que lea el libro. También. Lea el libro. Y no solo este, lea Muchos libros. muchos libros. Lea. Empieza a leer un poco más.
esa es mi recomendación. Mi recomendación es que lea. Y Bueno, nos vemos pronto. bye.